Abra la palabra de Dios, por favor. Vamos a comer. Amén. Vamos a comer alimento sólido, como siempre lo hacemos en esta iglesia. Lucas capítulo 15. Gracias, hermanos de alabanza. Dios los bendiga. Valoro su ministerio y el ministerio de cada uno de mis hermanos en la iglesia. Lo valoro enormemente y lo bendigo. Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Vamos a leerlo con gozo. ¿Cuántos están contentos? ¿De verdad? De verdad, gózate, hermano, porque Cristo está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Por favor, gózate. Esto no es cuento, esto no es sueño guajiro. Esta es una realidad. Estamos aquí, somos un milagro de Dios, todos los que estamos aquí. Mi hermana Alicia es un milagro, un servidor es un milagro. Tú eres un milagro, hermano, hermana. Amén. Dale la gloria a Cristo, por favor. Vamos a leer su palabra con gozo. Yo leo el 11, usted el 12 del capítulo 15 de Lucas y nos unimos en el 32 con gozo. Lea fuerte, hermano, porque hay vida en Jesús. Amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, padre, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, todos. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, a su palabra, y toma tu lugar. Yo recuerdo, hermanos, cuando inicié como pastor, recuerdo que me asignaron una misión en la sierra de Guerrero,
en 1980. Y yo iba a aquella misioncita de 3 familias, mortecinas. Caminaba de 3 a 4 horas a pie, entre veredas y caminos y ríos. Llegaba a aquel lugar, a aquella ranchería, con mi camisa pegada a mi piel de sudor. Pero yo iba contento. Y empecé a ser formado en el camino del Señor, en la pasión pastoral, en el quehacer pastoral. Pero aún siendo pastor, hermanos, yo tenía limitaciones. Y recuerdo en una ocasión que Dios me habló a través de una tremenda lucha espiritual, porque llegó a mi iglesia que pastoreaba en La Quebrada, aquí en el Estado de México, una mujer que era bruja. Y esta mujer se había casado con Satanás 3 veces, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, y tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, era adivina, adivinaba la suerte, leía el tarot, etcétera, etcétera, hacía amarres, era una bruja. Y se casó con un hombre que era cristiano. Y en la iglesia bautista Betel, que algunos se han de acordar, la hermana Alicia, fue bautizado su esposo y fue bautizada esta bruja. Pero no estaba convertida, no estaba arrepentida. Y cuando me llega ahí, porque era mi amigo su esposo, y su esposo supo que yo pastoreaba con mi esposa la iglesia Dios es Amor de La Quebrada. Y llegaron ahí a visitarnos, les gustaron y se quedó en un culto predicando así como ahorita, hermanos. Esta mujer cae al piso, empieza a blasfemar contra Dios y empieza a retorcerse como serpiente y empieza a maldecir a la iglesia, empieza a maldecir a Dios. Y yo no supe qué hacer, yo no sabía de eso nada, ignoraba la lucha, la guerra espiritual. En el seminario se me había enseñado que no hay posesión demoníaca, que solo hay esquizofrenia y que solo hay doble personalidad, que esos son problemas de personalidad, son problemas psicosomáticos. Aún siendo pastor, yo estaba limitado. Pero Dios me habló y me confrontó y yo sentí la necesidad de decirle: Señor, si no me das poder contra Satanás, entonces yo no sirvo para nada como pastor y yo me retiro de esto, porque oré por esa persona y no pasó nada. Pero había entre mi congregación ahí en La Quebrada una ancianita casi de 90 años, pentecostal. Y cuando yo estaba predicando y esta mujer cayó, me dice mi hermana, que era pentecostés: hermano pastor, siga predicando, no pare. Yo tomo a esta mujer, se la llevó al área de la cocina porque rentábamos un salón social que después compramos como templo para la iglesia. Y una sola mujer, llena del Espíritu Santo, empezó a guerrear y a liberar a esa bruja. Qué tremendo. Y Dios me habló, y mientras yo predicaba, comisioné a varios diáconos y le dije: vayan y ayúdenle a la hermana a liberar a esta mujer, a esta bruja. Y algunos diáconos fueron, unos salieron corriendo espantadísimos y no durmieron por 15 días. Porque vieron al demonio en ella. Hermanos, aún los rabinos, escúcheme bien, los rabinos, los maestros de la ley del pueblo de Israel están reconociendo ahora que hay posesión demoníaca. Aleluya, das gloria a Dios. Cristo dijo que hay posesión demoníaca. Él liberó al endemoniado de Gadara, ¿se acuerda? Cristo está hablando de un serio problema en el ser humano. ¿Cuál es? La falta de libertad, las ataduras. El diablo ataca al ser humano por medio de posesiones cuando éste no tiene a Cristo, y cuando éste tiene a Cristo lo oprime el diablo externamente. ¿Y por qué tiene ventajas el diablo sobre nosotros? Porque nosotros se lo permitimos. Y yo quiero hablarte en esta hora. Esta parábola, hermanos, se ha predicado muchas veces aquí y con diferente enfoque, porque gracias a Dios, la multiforme gracia del Señor nos permite ver un texto desde diferentes ángulos, posiciones e interpretaciones. Yo quiero hablarte ahora
tocar el punto acerca del hijo pródigo en el área de la libertad. Amén. ¿Cuántos necesitamos libertad? ¿Cuántos necesitamos permanecer en la libertad? Muchos de nosotros ya fuimos hechos libres. ¿Cuántos de nosotros fuimos liberados por Cristo? Yo fui liberado de la tradición bautista y fui introducido a la verdad bíblica. Aleluya. Y somos una iglesia bautista, pero abierta al Espíritu Santo. Bíblica, de las bíblicas 100% de la A a la Z. Dale un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya. Unos necesitamos ser liberados. Yo le decía a mi equipo de ministros, hermanos, ahora vamos a trabajar así. Primero vamos a liberar a la persona, después la vamos a aconsejar, y tercero la vamos a discipular, y cuarto la vamos a enviar. Aleluya, amén. Porque toda persona tiene que reconocer que tiene ciertas ataduras, hermanos. Unos tienen posesión y otros tenemos opresiones. Pero tenemos que ser liberados de esas opresiones. Tenemos que ser liberados de esos vicios. Tenemos que ser liberados de esas actitudes negativas. Tenemos que ser liberados de esa carnalidad. Tenemos que ser liberados de tantas cosas que detienen el crecimiento en nuestra vida, que interrumpen la madurez en nuestro corazón y que bloquean las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Estaba escuchando el testimonio de un rabino, hermanos, que dijo: yo estaba atado, yo estaba limitado. Yo, cuando le pedí a Dios que me liberara, fui levantado, fui libertado y fui prosperado. Yo no podía prosperar como judío y me preguntaba por qué no podía prosperar, por qué vivía en una pocilga cuando yo debo de vivir en un lugar digno, decente, de un hijo de Dios. ¿Dónde vivía el hijo pródigo, hermanos? En un chiquero. Y mucha gente poseída o oprimida está viviendo en un chiquero. ¿Y qué quiero decir con chiquero? Lugar que Dios no ha designado para ti, pero que tú has decidido y estás contento y estás cómodo en un chiquero. Vamos a analizar este texto, hermanos, algunos versículos. No pierdas este capítulo. Vamos a hacerle exégesis. Dice el versículo 11, me gusta. Había un hombre que tenía, ¿qué? 2 hijos. Aquí hay una metáfora muy hermosa, hermanos. Aquí está hablando de los hijos por creación y de los hijos por recreación en Cristo. A todos nos ha creado Dios y somos sus hijos. Hasta los ángeles santos son sus hijos. Pero necesitamos ser recreados en Cristo para ser salvos. Amén. Muchos son solamente criaturas de Dios, pero necesitamos pasar al segundo término, hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús al creer en Él. ¿Cuántos hemos creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida? Amén. Entonces estamos ya en la posición número 2. Somos hijos legítimos por adopción en Cristo Jesús. Dele un aplauso a Cristo. Aleluya, aleluya. Aquí también alude, hermano, póngame atención. Alude también a los fariseos, saduceos y escribas de aquel entonces, cuando se escribió esto hace 2000 años, que representan al judaísmo, a los judíos. El hijo mayor son los judíos. Es el pueblo elegido de Dios en primer lugar. Son los primogénitos. Y acuérdense que un primogénito se lleva ¿qué? 2/3 partes de la herencia. Y el hijo menor se lleva 1/3 parte. Entonces, hermano, vea 2. ¿Y quién es el hijo menor según la metáfora? El hijo menor son los gentiles. El hijo menor somos usted y yo. Amén. ¿Nos identificamos esta tarde?
Porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Por eso yo no estoy de acuerdo con el mesianismo. Usted no tiene que traer un gabán y traer una gorrita aquí y sentirse judío cuando es más mexicano que el nopal. ¿Entiende? Usted es mexicano y debe estar orgulloso por ser mexicano. Amén. En el buen sentido de la palabra. Tener sentido patriota y nacionalista es bueno. Somos mexicanos y gloria a Dios porque nos ha sembrado aquí. Dios aquí nos hizo nacer con un propósito glorioso para grandes cosas. Por eso nos tiene en este país. No se avergüence de México. Dele gloria a Dios por México. Amén. Y nosotros levantémonos para que México se levante en poder, porque Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. Pero tenemos que movernos y permanecer, mantener la libertad en Cristo. Cristo nos ha liberado, pero luego, hermanos, perdemos esa libertad y caemos en esclavitudes terribles, vergonzosas, y terminamos sentados en un charco de lodo, en un chiquero rodeado de cerdos, de gente que no agrada a Dios, y haciendo nosotros las cosas más viles y miserables que avergüenzan el carácter de Dios. Por esa razón Dios le tiene que confrontar al profeta Jeremías y decirle en el capítulo 15, véalo en su Biblia de Jeremías, dice: Jeremías, si te convirtieres de tus malos caminos, porque ya te hiciste como todos los del pueblo, han dejado de confiar en mí, han ido tras Baales, han dejado de serme fieles, han dejado de hacer la voluntad de Dios, y tú te has ido con ellos, ellos te han influenciado. Si te convirtieres y si entresacares ¿qué? Lo vil de lo precioso de tu vida. Hay un área vil en nuestras vidas y yo soy el primero en reconocerla. Y hay un área buena, gloriosa, hermosa en todas las vidas, pero hay un área vil. ¿Por qué? Porque hay ataduras, porque no hay libertad, porque le entregaste ciertas áreas de tu vida a Cristo. A lo mejor no le entregaste tu moralidad y por eso sigues siendo una persona indecente. A lo mejor no le entregaste tu área mental y por eso tu mente sigue con perversiones. A lo mejor no le has entregado tu cuerpo a Cristo y por eso sigues adulterando y fornicando. A lo mejor no le entregaste tu lengua y por eso seguimos mintiendo. ¿Me está entendiendo? Ninguno de los que está aquí, siendo yo el primero, podemos decir no tengo luchas. El que no miente, roba. El que no roba, falsea. El que no roba, critica. El que no critica está lleno de orgullo, de soberbia. El que no está lleno de vanidad. ¿Sí o no? No me digas que eres perfecto, porque solo Cristo es perfecto. Entonces todos necesitamos de la presencia de Dios. Todos necesitamos de liberación continua. ¿Sabías que hay que arrepentirse diariamente, hermano? Escuché a un predicador de una iglesia de 5,000 miembros en la zona más rica de condado de Sayavedra decir: no tienes que estar arrepintiéndote cada día. Te has arrepentido en el pasado, Cristo ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Mentiroso. La palabra de Dios está en presente continuo y dice arrepentidos y convertidos. Presente continuo, indicativo, activo. Es decir, hazlo diario, hazlo cada mañana, hazlo cada vez que tu conciencia te dice que has fallado, que has caído, que has mentido, que has robado, que has hecho lo malo, que no has hecho la voluntad de Dios. Y hay pecados de omisión y hay pecados de acción. Es decir, no solamente se peca con hechos, sino también dejando de orar. ¿Entiende? El que no peca en acción, peca en no hacer las cosas de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice: amaos los unos a los otros. Y cuando yo odio a alguien, ya pequé. La Biblia dice: orad sin cesar. Y cuando dejo de orar, ya pequé. ¿Está conmigo? Entonces, ¿quién es el hijo mayor? Simbólicamente, los judíos. ¿Quién es el hijo menor? Nosotros los gentiles. ¿Vamos entendiendo? Amén. Por otro lado, hermano, ¿cómo ser libres? Ahora, mire, el hijo mayor es un hijo judío, legalista, avaricioso, austero,
reservado y malhumorado. El hijo menor representa a los publicanos y pecadores, a los gentiles. Y hermanos, es un hijo laxo, permisivo, que confunde la libertad con el libertinaje y que quiere la herencia de su padre para malgastarla. Eso significa pródigo. Pródigo significa el que malgasta, el que despilfarra, el que es libertino, el que no observa normas morales. Pródigo. Amén. Quiero darle rápidamente 4 claves para mantenerse libre. ¿Cuántos quieren mantenerse libres? Yo quiero. Primer principio, anótelo, o no sé si está poniéndolo mi hermano. Reconozca su pecado y reconozca que necesita ayuda. Eso es bien importante. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado? Y necesitamos auxilio, necesitamos socorro. ¿Por qué creen, varones, que ustedes están casados? Estamos casados porque necesitamos ayuda idónea. No lo podemos todos nosotros. Reconozca su pecado. Yo no sé cuál es, Dios sí lo sabe, y usted y yo. ¿Sale? Reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos, puede ser un mal hábito, puede ser palabras sucias, puede ser tantas cosas, hermano, desde inmoralidades, palabras bajas. Repito, hermano, puede haber gente aquí no solamente oprimida, sino también poseída por demonios, si no ha creído en Cristo. Amén. Reconozcamos nuestro pecado y reconozcamos que necesitamos la ayuda. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted? Yo lo necesito a usted. Yo necesito a mi familia en la fe y en la sangre. Nunca seamos tan soberbios de decir yo no necesito nada. Yo no necesito a Dios, yo no necesito a mi padre, yo no necesito a mi madre, yo no necesito a mi primo. Lo necesitamos. Es familia. Necesito a mi prójimo. Necesito, como decía mi hermano, a mi vecino que me anime. Muchas veces es una compañía, aunque él viva al otro lado de mi casa. Amén. Fíjese lo que dice el hijo pródigo: he pecado contra el cielo. Y escúcheme, la traducción del original dice: he pecado contra Dios y he pecado delante de ti, Padre humano. Es decir, me he hecho enemigo de Dios y me he burlado de ti, Padre mío, en tu cara. Mientras el hijo menor no aceptó, no entendió que tenía un pecado y no solicitó ayuda, ¿dónde lo vemos? En un chiquero. No hay hijo que huya de casa. No hay hijo que robe a su padre y a su madre y Dios lo bendiga. Y escúchame, la herencia según Deuteronomio se entregaba a la muerte del papá. Pero aquí el hijo menor la pide antes de que su padre muera. Primer acto de soberbia, de burla. Quiero mi dinero antes de que te mueras. Cuando la ley decía la herencia se entregará a la muerte de los padres. Qué tremendo esto. Y al solicitar él la herencia para él, también le pertenecía darle ¿a quién? Al primogénito. Y el primogénito se llevó más, el doble. Le pertenecía el doble de toda la herencia. Qué tremendo, ¿va? Sígame, no me pierda de vista, porque aquí va poniéndose interesante. El primer paso a la libertad total es reconocer nuestros problemas y ser humildes en reconocer que necesitamos que me ayude Dios, que me ayude mi familia, que me ayude mi iglesia, que me ayude mi prójimo, que me ayuden mis amigos. Necesitamos, hermanos, de los demás. Yo recuerdo cuando mi mamá murió, la iglesia se congregó allí en la casa de mi mamá. Y me impactó una cosa, que empecé a llorar
Cuando una hermana se paró y dijo: yo doy gracias a Dios por la hermana Andrea Bucio, porque ella me tejió este vestido que traigo puesto. Y por allá se levantó otra hermanita y dijo: yo doy gracias porque ella me hizo un rebozo a mano, mi mamá tejía. Y por allá se levantó otra y dijo: y ella me hizo esta blusa que traigo. Y cuando mi madre muere y vamos a enterrarla, ellas se ponen las prendas que mi mamá les hizo y les regaló para honrar a mi mamá en su muerte. Qué tremendo, yo lloré. Mis hermanos, dice Apocalipsis que los que mueren en Cristo descansan de sus trabajos, pero sus hechos, sus obras con nosotros se quedan. Aleluya. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Necesitamos reconocer que necesitamos de los demás. Y yo creo que mi mamá también dijo: yo necesito de ustedes, por eso yo les doy lo que yo tengo, lo poco, lo mucho se los doy. Gloria a Dios por eso, amén. Muchos vivimos, hermanos, en verdaderos chiqueros, perdóneme, no es ofensivo, en el cieno y rodeado de cerdos, y no nos hemos dado cuenta o no queremos aceptarlo. Otros nos hemos adaptado a esa vida y nos gusta vivir así. Escuche lo que dice el verso 17, véalo conmigo en la Biblia. Verso 17 dice: y volviendo en sí el hijo pródigo. Esa frase es contundente. Volviendo en sí es una frase, hermanos, poderosa. Elton o Eldon vivió fuera de sí, fuera de casa, fuera de la cobertura de su padre y de Dios. El pecado entontece al hombre, lo hace necio. Romanos 1, 2 y 3. El pecado siempre entontece al ser humano. Por pecado, hermanos, es que hay ateos. Por pecado dicen que Dios no existe, cuando Él es más real que tú y yo aquí. Pero a Dios se le ve por fe. No es visible por medio de este cuerpo carnal. A Dios se le siente, se le palpa. Dice Juan: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palpamos, de acuerdo al verbo de vida, Jesucristo. Aleluya. Eso os compartimos para que vuestro gozo sea completo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Denle un aplauso al Señor, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Aleluya. Aleluya. Volviendo en sí quiere decir que estaba fuera de sí, estaba en locura, en demencia. Hermanos, escúcheme bien. Todo ser humano que no tiene a Cristo es demente. Él está loco. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que es congruente, que es lógico embrutecerme o drogarme? Solo un loco se droga. ¿Sí o no? ¿Usted cree que es correcto, sano, santo andar en adulterio, en fornicaciones, en prostituciones? Solo un loco hace eso. Solo alguien que está fuera de Dios, solo alguien que está fuera de sí mismo, que no sabe lo que hace. Por eso Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué? Porque no saben, están locos, están enloquecidos, están fuera de sí y me están matando al verbo de vida, están matando al que los sanó, están matando la vida. ¿Entiende? No saben lo que hacen, están locos, están dementes. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, eres un demente. El joven que anda con la novia inconversa es un demente. No entiende que ya se salió del camino de Dios, que ya se salió de lo bueno, que ya se salió de la vida en abundancia. Mire, tan demente está este muchacho, este hijo menor, que prefiere el lodo, los cerdos, el chiquero, que la hacienda de lujos, la comida en abundancia riquísima, de altísimo nivel nutritivo. Prefiere el lodo. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un joven prefiera irse de arrimado a la casa de un pariente o de un amigo, entre comillas,
que estar en su casa con su papi y su mami. ¿Dónde le pueden amar más? Quien le puede amar más es su padre, es su madre. Pero ahí anda de loco, de tonto, de necio. Perdóneme la expresión, pero no es ofensivo. Anda de estúpido en otros lugares comiendo lodo y en un chiquero. Necesita ser liberado. La muchachita que une su vida a un incrédulo está fuera de sí. El hombre casado que se mete con la secretaria está fuera de sí. Eso no es correcto, eso no es sano. Eso te maldice, eso te reduce. Dice Proverbios, eres reducido a un mendrugo de pan tieso. Eso es lo que vale una mujer o un hombre que traiciona el matrimonio. Vale un pedazo de bolillo tieso. ¿Qué vale eso? No sirve más que para ser molido. Qué tremendo. Piense. Ahora, hermano, usted puede decir, bueno, eso los inconversos. No. Este es un mensaje a la casa de Dios. Es a mí, es a ti. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, nos volvemos dementes. Cuando no valoro la enseñanza bíblica en mi iglesia, los cursos, estoy demente. De verdad me ha entontecido la soberbia y digo, ¿de qué sirve esa enseñanza? ¿De qué sirve esa oración? ¿De qué sirve esa administración? ¿De qué sirve ese ayuno? ¿De qué sirve esa lectura bíblica? Estás loco, porque es vida en Dios, es miel en penca, todo eso. Dele el aplauso al Señor. Si es usted cuerdo, dele el aplauso al Señor. Si usted está cuerdo y si está loco, no aplauda. Aleluya. ¿Está conmigo? Volviendo en sí. Se requiere valor, humildad y honestidad para reconocer sus pecados, mis pecados, y pedir auxilio a Dios Padre y a mis hermanos en Cristo. Muchos necesitamos padecer un serio problema para volver en sí. Reconocer que lo hemos perdido todo, que somos mendigos. Y conste que no le cambio ni le pongo acento, que somos mendigos y esclavos. ¿Qué acaso necesito perder a un ser querido para creer en Cristo? Cuando Dios dice, yo te puedo hacer feliz con ese ser querido si hoy te entregas a mí. ¿Qué acaso necesitas perder el empleo para saber que Dios existe? ¿Qué acaso necesitas perder la salud para entender que Dios es poderoso? ¿Por qué no haberle creído antes? ¿Qué acaso necesitas perder la libertad y estar en un reclusorio para decir qué grande es la libertad que Cristo me ha dado? Que tu conciencia esté tranquila. Platicaba con una hermana de una familia muy rica, hermanos, muy adinerada, pero tiene unos problemononones. Y mi hermana me decía, yo prefiero estar en paz y dormir mis 8 horas cada día y no tener un 5 a tener tanto dinero y no poder dormir. ¿Está entendiendo? Pero a veces somos tan duros todos, yo soy el primero. Yo voy por delante. Somos tan necios que Dios tiene que venir y no solo cachetearnos, hermanos. No solo darnos una patada en el trasero y decirnos, despierta. Quiero la libertad para ti. Quiero que permanezcas en la libertad. Ya te salvé, ya te sané, pero ahora mantente en la libertad. Permanece en la libertad. ¿Cuál es el énfasis del capítulo 15 de Juan? El que permanece en mí, mi palabra permanece en él. Que me pida lo que quiera y yo se lo doy. Aleluya. Permanecer, recuerda ese verbo. Menó, que significa permanecer en un lugar. Lugar, espacio, tiempo, calidad de permanencia. Permanezco aquí bendiciendo. Hermanos, ¿cuál es la clave de llevar fruto? Dice Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y cuál es la clave del fruto? De la vida que sale de dentro hacia afuera. Es la semilla. Si la fruta no tiene semilla, ¿cómo se reproduce? ¿Qué es semilla? Semilla es vida latente, vida potencial.
ahí en la semilla de calabaza, en la semilla de limón, en la semilla del mango. Allí está la semilla. Si el mango no tiene semilla, no se puede seguir reproduciendo. Y Dios nos ha dado semilla. Leía a mi hermano Moisés: el que siembra semilla, escasamente. El que siembra sin semilla, ¿cómo va a haber fruto? Amén. ¿Está conmigo? ¿Acaso necesitamos pasar momentos muy aciagos para poder entender que he pecado contra el cielo y contra mis autoridades espirituales, gubernamentales, civiles? Número 2. Entonces, primero, reconozco mi pecado y reconozco que necesito ayuda de Dios y de ustedes y de los demás. 2, necesito arrepentirme y convertirme ante Dios y ante los demás, que los demás vean mi cambio. Verso 18, véalo en su Biblia, por favor, hermano. ¿Qué dice el verso 18? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta frase, he pecado contra el cielo, contra Dios. Soy enemigo de Dios, me he constituido enemigo de Dios, grave. Y me he burlado en tu cara al sustraerte, al obligarte a darme mi herencia que todavía no me pertenece. Prácticamente, hermano, como no era el tiempo, en el original nos está indicando que fue un robo sentimental, fue un hurto. Como el padre lo amaba tanto, le entregó la herencia antes de morir. Yo conocí a un hombre que se apellidaba Grimaldi, que heredó a todos sus hijos cuando él estaba todavía era un adulto, pero no viejo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Yo lo viví, yo estuve con él. Él le dio su casa, le dio sus bienes a sus hijos, y sus hijos terminaron, uno era doctor, otro era ingeniero, etcétera, etcétera. Llegaron a posgrados. Y cuando él iba y les decía: hijo, mira, tengo esta enfermedad, ayúdame. No, papá, yo no tengo dinero ni tengo tiempo para ti. Sí. Yo llegué a ir aquí a la San Francisco Villa a curarle un hoyo así de grande, hermano, en el pie, porque tenía alta presión y tenía diabetes. Estaba muriendo el hermano, no podía caminar, rengueaba, y ninguno de sus hijos, con limusinas, con Mercedes-Benz, con propiedades grandes, con riqueza, con profesiones, lo abandonaron. El error de él fue haberles dado la herencia antes de morir. ¿Está entendiendo? Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Mire, mucho se habla de cambio, pero Dios no quiere cambio, Dios quiere transformación. Mucho se habla solo de arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente, mental, pero conversión es un cambio de conducta. Arrepentimiento viene de una profunda reflexión en mi mente. ¿Qué dice el hijo pródigo? Se puso a reflexionar ahí sentado en el lodo y trompeándolo los cerdos en ese chiquero, con harta hambre, muriéndose de hambre. Y él reflexionó y dijo, volvió en sí, dijo: ¿qué hago aquí sentado? Yo soy hijo de un hombre hacendado, yo soy príncipe. En tal tierra yo soy príncipe, aquí soy un pordiosero, soy un mendigo, soy un esclavo. Allá hay pan abundante para los jornaleros de mi papá. Cuanto más en la mesa de mi papá hay abundancia de pan. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui tan tonto, tan loco y me salí de la cobertura de mi padre y de mi madre y me fui a vagar y a malgastar las riquezas que mi padre me dio, y ahora no tengo amigos? Dice la palabra de Dios ahí en el texto que nadie le daba nada. Cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, iglesia, hermano, me hablo a mí mismo, cuando nos salimos fuera de la voluntad de Dios, Dios cierra puertas para que tú seas confrontado con la miseria, con la pobreza. Y de eso se encarga el diablo. Y no se abre ninguna puerta.
porque estás fuera de la voluntad de Dios, porque te has levantado con burla ante la cara de Dios y la cara de tu padre, de tus autoridades. ¿Qué representa el padre ahí? La autoridad espiritual, moral y civil. ¿Y cuántos de nosotros criticamos severamente nuestro gobierno en lugar de orar por él y bendecirlo? Vamos a bendecirlo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros odiamos a mi padre, a mi madre porque me abandonó cuando era niño? ¿Cuántos odiamos al hermano? Hay problemas, hay ataduras, necesitamos ser libres de tantos odios, de tantos rencores del pasado, de tantas heridas, ¿sí o no? Está conmigo, lo dice el texto aquí, mi hermano. Profunda reflexión lo llevó a un arrepentimiento y conversión, a una confesión verdadera, a una homología, declarar su pecado igual que lo que Dios decía de él. Y su desobediencia lo llevó a un verdadero encuentro con su padre y su familia. Volvió a casa. Me levantaré e iré a mi padre, anastas poresomai. Esta frase nos revela el arrepentimiento y la conversión del hijo pródigo. Cambio de mente, cambio de conducta. Esto conduce a una santidad verdadera, a un carácter verdadero de Cristo en nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad, hermano? Es el resultado de haberme arrepentido y de haberme convertido. Al arrepentirme cambia mi manera de pensar. Al convertirme cambia mi manera de actuar, mi conducta, y eso me conduce a una vida recta, honesta, santa. Con razón dice Hebreos, sin santidad, sin arrepentimiento y sin conversión no hay salvación. Por favor, grábalo en tu corazón. No podemos seguir siendo los mismos del año pasado. No podemos seguir siendo duros, avarientos. No podemos seguir cerrados como los judíos representados por el hijo primogénito. Y no podemos seguir siendo laxos, hermanos, como el hijo menor gentil que hacía lo que le venía en gana. Tú no debes de vivir como tú quieres vivir. Debemos de vivir como Cristo quiere que vivamos. Aleluya. Eso es libertad y no libertinaje. La libertad es vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Cómo quiere que sea Dios? ¿Cómo quiere que sea el matrimonio Dios? Que el hombre sea la cabeza y la mujer sea la ayuda idónea. Que las señoritas sean santas, puras y rectas. Dice la Biblia que las mujeres casadas enseñen a las señoritas, a las niñas, a vivir piadosa y santamente. Hermano, no debo de seguir la moda, debo de seguir a Cristo. Amén. No le gusta, ¿verdad? Bueno, no importa. No importa, yo tengo que decir la verdad. Porque si no, a mí me pajuelea Dios. Y yo prefiero que tú no me ames a que Dios me diga: no te conozco, obrador de maldad, porque no les predicaste la verdad. Entiende, hermano, tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir en la ética de Cristo. Tenemos que ubicarnos. Muchos adoran su cuerpo, sobre todo los metrosexuales. Adoran su cuerpo, es su ídolo, es su Dios. Lo embellecen, le invierten, pero no adoran a Dios. A Dios lo ignoran. Dame la parte que me pertenece, y se van lejos. Viven una vida alejada, ajena a Dios. Y vienen a la iglesia y traen la Biblia, pero no están con Dios, no son de Dios. Y tendrá Dios que decirles en aquel día final: no te conozco, obrador de maldad. Nunca fui tu Señor, nunca fui tu Salvador, nunca me obedeciste, viviste para ti. Qué tremendo, hermano. En el nombre de Cristo y con todo amor y respeto, te ordeno que nos arrepintamos y nos convirtamos ante Dios y ante los demás, y demos evidencias, demos fruto de un verdadero arrepentimiento. Demos frutos permanentes con semilla. Dale un aplauso al Señor, por favor, hermano. Aleluya. Hay que arrepentirse ante Dios y ante los seres humanos. Me gustó lo que hizo Isidro. Te felicito, Isidro. El venir y decir: pido perdón a Jesucristo,
Pido perdón a la iglesia porque desafié a Cristo. Ninguno de nosotros tenemos la facultad de desafiar a Dios. Dice Pablo: sea el hombre mentiroso y Dios sea veraz por los siglos de los siglos. Hermanos, el error no está en Dios, el error está en mí. Yo quiero cambiar a Dios y hacerlo conforme a mi vida. Y Dios dice: no, espérate, es al revés. Yo soy el que te debo de cambiar a ti y hacerte a mi voluntad. Yo soy el alfarero, tú eres el barro, no se te olvide. Amén. ¿Cuántos reconocemos eso? Él es el alfarero, Él es el dueño, Él es el hacedor de mi vida. Que Dios haga su voluntad en mí. Ahora, la voluntad de Dios para mi vida y para la vida de todos nosotros es lo mejor para nosotros. ¿Por qué creen que aquí está mi hermana Alicia? ¿Y por qué creen que tiene vida también mi hermana Rosy Rico? ¿Y por qué tengo vida yo también? Fui levantado de la muerte. Me declararon, hermano, totalmente desahuciado, 1 mes de vida, y llevo más de 10 años de vida. Aleluya. Me acuerdo cuando me hicieron la cirugía de mi columna, cuando oí L2, L3, ya lo sé, y me duelen. A mí me dijo el neurocirujano: te doy 5 años de movimiento en tus piernas, porque nadie ha ido más allá de 5 años. Nadie. Y de una vez te digo la verdad: 5 años, disfrútalos, camina, échale ganas, rehabilítate, porque después de eso vas a quedar en silla de ruedas. Y mírame, estoy de pie por la gracia de Dios. Dale el aplauso al Señor. Él lo ha hecho. Él ha hecho el milagro. Aleluya. Aleluya. Un cardiólogo, hermanos, del Hospital Español, fui a verlo. El hermano Merino, un hombre millonario, me dijo: ve, yo pago la consulta de 2,000 pesos. Y fui, me llevó y me dijo: tú tienes un problema severísimo en el corazón, oclusión de 2 coronarias al 95%. No sé cómo pasa sangre por esas arterias. Te doy 15 días. Si no te operas a corazón abierto, prepara el ataúd, como dice mi hermano Isidro, ve a ver el panteón. Hermano, aquí estamos por la gracia de Dios. ¿Tú crees que Dios vive? ¿Tú crees que Dios está aquí? Claro que sí, apláudele, porque Él es Dios de dioses. Aleluya, gloria a su nombre. Somos un milagro de Dios. Gocémonos en eso. Aleluya. Nadie es libre si no es transformado interiormente. Si no es nueva criatura, no es libre, no puede serlo, no puede mantenerse en libertad. Recuerde, hermano, nunca podrás discipular a demonios. No intentes discipular demonios. Por eso yo le decía a mi liderazgo: primero hay que echar fuera a Satanás de esa vida, y luego discipulamos al hombre, a la mujer. Amén. Porque un demonio no se puede discipular. Y ya encontré la clave, porque a veces yo me he pasado años discipulando a alguien y no cambia. Y digo: bueno, ¿por qué no cambia? Yo soy el que estoy fregado, frito. Y me entristezco y digo: Señor, a lo mejor yo ni me has llamado, puedes ser pastor, no sé qué pasa. Pero ya encontré la clave, es que he intentado discipular demonios. Esas personas están poseídas por demonios. Por más que yo ore, ayune y llore delante de ellos, dándoles un tema, una clase, por más que me desgañote aquí, mi hermano, no vas a cambiar. Porque estás atado, no entiendes la importancia, estás fuera de sí. En este momento estás pensando en los frijoles que dejaste,
Estás pensando en qué vestido comprarte para verte más sensual. Estás pensando en qué traje comprarte, pero no estás oyendo la palabra de Dios. Y entonces se está yendo el mensaje de Dios por encima de tu cabeza y no hay resultados porque hay ataduras, hay calumas que no permiten abrir la mente, concientizarte, reflexionar profundamente. A mí este mensaje me pegó, hermanos, cuando lo estaba preparando. Lloré porque dije: sí, Señor, hay tantas ataduras en nosotros que no nos han permitido crecer más, que no nos han permitido madurar más, que no nos han permitido ver tu poder, como lo dice tu palabra. No te hemos creído porque hay ataduras, porque hay inconsciencias, porque hay locuras en nosotros que estorban para poder ser felices. ¿Por qué tengo que pasarme la vida peleándome con mi mujer o con mi hijo o con mi hija? Si soy libre, yo soy feliz. Pero he aceptado esa vida de contienda porque estoy atado. Es más, me agrada ya pelear. Ya no estoy a gusto si no está el marido, si no está la esposa. Hasta nos extrañamos y nos separamos un día por el trabajo y nos extrañamos. Oye, ¿por qué te fuiste? Yo quería pelear. Esos están locos. Esos hijos que le gritan a los papás están locos. En serio. Esos jóvenes que traen minifalda están locos. Están fuera de sí. No tienen nada de sabiduría. No sabes, hermana, no sabes, hermano, que provocas al otro sexualmente cuando te ve casi semidesnuda, que hay erección momentánea y por eso vienen las violaciones. Y tú puedes decir: pero no tiene derecho a violarme. Pero te va a violar porque está embrutecido por demonios de sensualidad. Por favor, hermano, vuelve al camino, vuelve a la cordura, vuelve al arrepentimiento y a la conversión y a la santidad de Dios, donde hay paz, donde hay decencia, donde hay poder, donde hay vida, donde hay semilla de Dios, donde hay gozo, hay verdadera satisfacción. Mira la condición en la que se encontraba el hijo pródigo. Te la digo rapidísimo por el tiempo. Estaba alejado y apartado del padre. ¿Qué te indica eso? Estaba en dispendio y derroche. Estaba en miseria y necesidad. Estaba en vileza y servilismo humillante en los cerdos. Estaba en permanente insatisfacción. Tenía hambre de todo. Estaba en total desamparo. Nadie le daba nada. Estaba en locura total, fuera de sí. Estaba en perdición. Este hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Este hijo estaba muerto y ha resucitado, dice el texto. Anástasis. Este hijo yo ya lo daba por muerto, lo daba por perdido y ha regresado. Hagamos fiesta, aleluya. Liberemos a este endemoniado hijo. Dice el teólogo Matthew Henry: este desgraciado hijo, perdóname la expresión, pero es la verdad. Desgraciado quiere decir sin gracia. Mire la condición del hijo pródigo, terrible, ¿no? Pero déjeme continuar. Volvamos al segundo punto. Entonces arrepintámonos y convirtámonos ante Dios y los demás. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden, los pecados se confiesan para ser perdonados. Hay que confesarlos diariamente en arrepentimiento y conversión. 2, la carne se crucifica, se mata en la cruz de Cristo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo. Y a los demonios se les expulsa con el poder de la sangre de Cristo Jesús. No andes queriendo disipular demonios. Tienes que disipular la mente, pero libre. Muchos no entendemos la importancia de la vida cristiana. Muchos no sentimos a Dios. Muchos no palpamos la gloria de Dios. Muchos no sentimos
no hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, dentro del Espíritu Santo. Qué glorioso es eso, eso cambia, eso transforma, eso nos llena de hambre y sed de Dios. Les entregué un libro a algunos hermanos que dice ardiendo para Dios, y es cierto, hay que arder para Dios, amén. Hay que volvernos a Dios, y solo cuando nos arrepintamos con dolor, de verdad, con dolor, y nos convirtamos decididamente, entonces el carácter de Cristo se empieza a formar. Nos levantamos, estábamos derribados, nos levantamos y vamos a un encuentro con Dios. Este hombre se levantó y caminó. Yo me imagino, hermano, cómo iba caminando, sin calzado, con harapos, sin turbante, el sol a plomo sobre su cabeza, en aquellos lugares donde la temperatura son de 50 grados. Entiende, hermano, llegó a su casa casi, hermano, sin vida. Y cuando lo vio de lejos su papá, inmediatamente lo identificó y dijo: yo tenía la esperanza de que un día regresara mi hijo. Y corrió, dice, el texto dice que pegó un carrerón estrepitoso, hermanos, el padre, no el hijo, y se le echó en el cuello, y dice que le besaba y no dejaba de besarle. No solo le dio un beso, el texto dice que le besaba efusivamente y permanentemente. Le besaba toda la boca, le besaba toda la cara, los ojos, las mejillas, el cuello. Lo abrazó, lo quería casi, hermano, petrificar dentro de él. El gran amor de Dios, porque aun cuando le fallamos a Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos. Pero necesitamos arrepentirnos y convertirnos. 3, aquí viene algo bueno, hermano. Número 3, los requisitos para ser salvo, usted sabe cuáles son: fe en Cristo y arrepentimiento y conversión para con Dios, y vendrán el perdón de nuestros pecados. Hechos 3:19. Número 3, renunciemos a todas las mentiras de Satanás. Por favor, vea conmigo, hermano, 15:27. Lo leemos juntos, así sentadito. ¿Qué dice? Y él dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Qué tremendo. ¿No es cierto que los judíos les negaban la entrada a los gentiles en el templo? Aún Cristo, hermanos, dijo a la mujer sirofenicia: yo he venido a los hijos del Padre, a las ovejas de Israel, no a los perrillos. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, también los perrillos se sacian de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¿Y qué contestó Cristo? Wow. Chavos, apóstoles, no he escuchado tanta fe en todo Israel como en esta mujer gentil. Y después él dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales iré por ellas también. Somos nosotros los gentiles. Aleluya, ¿no te da gozo? Somos el hijo menor, pero somos hijos. Aleluya. Nos salimos, nos enloquecimos, pero si nos convertimos, nos arrepentimos, volvemos en sí, hermano, y entonces vamos ante el Padre y Él nos transforma, Él nos libera, Él nos salva, Él nos recupera nuestra identidad y nuestra posición en su casa, en su mesa, en su reino. Aleluya. Dale el aplauso al Padre de las luces eternas. Renunciemos a todo caluma, rompamos todo caluma de Satanás que ha traído a nosotros. Juan 8:32 al 44, velo en tu Biblia. Satanás, la palabra, el nombre viene del vocablo Hasatán, y Satanás con artículo, de la raíz shut, el que anda
de una parte para otra, divagando, mintiendo, falseando, chismeando, acusando y lleno de ocio. Satanás es el nini de ninis, como la béisbol. El nini de ninis. Triste Satanás. Está metido en un ocio y nomás. Shut es una raíz en hebreo que significa, hermano, andar de chismoso, andar de husmeando, de viendo a ver qué error tienes, en qué la regaste, qué palabra mala, esas miradas que echaste, esa cara que hiciste. Él la está reportando, él está acusando. Nos dice la Biblia, hay un acusador día y noche de los hijos de Dios, y ese es Hasatán, ese es Shut, ese es el que anda de un lado para otro. Fíjese que es muy diferente cuando dice: y Jehová vigila la tierra con sus 7 ojos, es decir, con el espíritu omnipresente. Es muy diferente a andar merodeando con la intención de destruir, de acusar, de ver un error para ahí entrar en esa fisura, en esa coyuntura y hacer pedazos toda la articulación. ¿Está entendiendo? ¿Está conmigo? El adversario también se llama haciendo maldades. Escúcheme este principio que a mí me impactó y espero que a usted. Toda esclavitud comienza por una mentira. Anótela. Toda esclavitud comienza con una mentira. Dios no existe. Y entonces me retiro de Dios, me retiro de todo lo espiritual. ¿Con qué Dios dijo? Le dijo el diablo a Eva, metiéndole ¿qué? Incredulidad y duda, mentiras. Lo que pasa es que si comes de ese árbol serás como Dios. Mentiroso el diablo. ¿Qué dice la dianética? ¿Qué dice la nueva era? ¿Qué dice el horóscopo? ¿Qué dice el tarot? Que tú puedes ser como Dios, que tú eres Dios, que te redescubras solamente. ¿Qué dice la literatura, la filosofía vana? ¿Qué dice, hermano? Solo redescúbrete, tú eres Dios. Mira, este templo es Dios, este púlpito es Dios. El panteísmo miserable, mentiroso de Satanás no es cierto. Dios es trascendente y es inmanente en su creación. Aleluya. Escuchaba hablar, hermano, a un doctorado doble en geofísica diciendo, cuando Génesis 1:1 menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estamos viendo grandes verdades allí. Y este hombre doctorado, hermano, metido en la ciencia de la física, de la geofísica, de la bioquímica, decía, escúcheme, cuando Dios dice en el principio, está diciendo que Dios hizo el tiempo. En el principio, cuando Dios decidió que existiera el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Dios no envejece. Dios es eternamente joven, hermoso, maravilloso, poderoso. Aleluya. Wow. Pero cuando dice en el principio creó el tiempo, en el principio Dios creó espacio, tiempo, espacio, la tierra, materia, al mismo tiempo, pero en una secuencia automática. Tiempo, espacio y materia, porque si crea primero la materia, ¿dónde la pone si no tiene un lugar? ¿Me está entendiendo? Mi Dios, mi papá es sabísimo. Y luego dice este geólogo, ¿y dónde estaba Dios? Porque uno de los del auditorio le dijo para ponerle tropiezo, le tiró una pregunta con trampa. Y le dijo, oiga, ¿y Dios dónde estaba? ¿De dónde viene Dios? Y le dice, ¿cómo te atreves a hacerme esa pregunta, chavo? ¿Cómo que de dónde viene Dios? Si Dios hizo el tiempo, hizo el espacio, hizo la materia, está fuera de la materia. Aleluya. Entonces el panteísmo cae y se hace añicos. Aleluya. Dale un aplauso a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Oh. Aleluya. Ese Dios vive, hermano. Es mi Padre, es tu Padre.
Se llama Jesucristo, se llama Adonai, se llama el Eterno, se llama el Altísimo, el Santísimo, el Tetragramatón. Aleluya. ¿Puedes darle un aplauso al nombre de Dios? Aleluya. Él vive, aleluya. Él vive. Toda esclavitud comienza con una mentira. Lucas 15, 27, 28, 29 y 31. Todo vicio es mentira creída. Todo mal hábito comienza con mentiras. Todo pecado es producto de la mentira. Todo despilfarro es mentira. Todo malgasto es mentira. Te dije que el hijo mayor era un avariento. Era de Monterrey. Pero el otro hijo era malgastalón, despilfarrador, los dos extremos. Pobre de ese papá. Y quiero aquí profundizar. Hermano, malgastamos los dones, malgastamos los talentos, los recursos, la belleza la malgastas. Decía un teólogo: las mujeres malgastan su belleza depravándose en la prostitución y diciendo: soy muy bella. Ay, qué cisne ni qué cisne. El tiempo es malgastado. No aprovechamos bien el tiempo. Ahí estamos levantándonos a las 12 del día. Nuestros dones espirituales no los usamos en la iglesia por prejuicios, por soberbia, por lo que tú quieras. Eso se llama avaricia. Nos llenamos de pereza y no usamos nuestros dones. Eso se llama avaricia. Hay muchos que no sirven a Dios con sus grandes dones, con sus grandes talentos. Tanto el vago como el flojo pecan delante de Dios. Tú eres valiosísimo, tú tienes un potencial tremendo, pero no lo quieres poner al servicio de Dios. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio esa herencia? Dios, papá. Amén. La avaricia y la envidia son mentiras de Satanás. El hijo mayor era el primogénito, tenía el doble, pero era avaricioso. Tanto el malgastar como el ser avaricioso es pecado. Los dos estaban en error. Los dos hijos estaban atados, esclavizados y perdidos. Aunque este amigo, el hijo mayor, estaba en casa, estaba perdido. Él no había entendido. Escúcheme, hay una frase ahí que a mí hizo llorar. Cuando le dice: no entraré a la fiesta de este perverso hijo tuyo que fue y despilfarró tus bienes. Y el padre le dice con gran amor y ternura: hijo, ¿cómo me dices que no te he dado ni un cabrito para comértelo con tus amigos? Si tú estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pues este hijo mayor no podía ver eso. Estaba atado. Valoraba más lo económico que la presencia de su padre. ¿Cuántos de nosotros valoramos más la lana que la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuántos dejamos de venir a la iglesia porque hay que trabajar? Necesito dinero, necesito vestirme mejor. Valoras más lo económico, lo material, lo que no vale, lo que fenece tarde o temprano, por la presencia eterna de Dios. Hijo mío, ¿cómo que no te he dado ni un cabrito cuando me lo has pedido? Muchos no tenemos, y yo soy el primero en decir, porque no lo hemos pedido con fe. Porque todo el reino de Dios nos pertenece. ¿Cuántos dicen amén? No hemos valorado la gloria de Dios, la gloria manifiesta de Dios. No la anhelamos, no la deseamos, no tenemos hambre y sed del poder de Dios, de la manifestación de Dios. Preferimos una vida de chiquero, preferimos una vida vulgar, preferimos una vida de moda, preferimos una vida de avaricia, preferimos una vida de envidia, de soberbia, de odio, de rencores. Preferimos el lodo que la decencia de Dios, que la santidad de Dios. Preferimos, decía un teólogo, un plato de lodo sucio que un bistec de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? Que hay que amar a los hijos, pero no adorarlos. Que tú no puedes sustituir a Dios por los hijos. Porque un día vas a enfrentar a Dios cara a cara.
Es como una hermana me decía: pastor, Dios no me ama. Le pido y no me sana. Y le dije: no blasfemes, tienes vida, Dios te ama muchísimo. ¿No te da miedo pronunciar esas palabras de que Dios no te ama cuando tienes vida? Aunque no tengas mucho movimiento en tus piernas, tienes vida, Dios te ama, por eso vives. Y no te da temor decir que Dios no te ama, sabiendo que vas hacia allá y te vas a encontrar con Él, porque el diablo ha sembrado mentiras en ti. No vale la pena servir a Dios. Te has olvidado de servir a Dios. Antes lo servías, antes orabas, antes ayunabas. ¿Y por qué bajaste la guardia? Dice Malaquías: ya nadie enciende las luces en mi templo de balde. Es decir, han bajado su nivel de vida, su compromiso conmigo, su santidad. Hemos permitido la mentira de Satanás, que viene a decirnos tantas argucias, tantos argumentos para que tú y yo no nos preparemos, no sirvamos a Dios. Toda esclavitud comienza con una mentira. Amado hermano, no malgastes, no seas avaricioso, no cierres tu mano. Un día estarás ante el trono del eterno, del santísimo Dios. Liberémonos de la mentira de Satanás con la verdad de Cristo. Solo te puedes liberar con la verdad de la mentira. Hermano, por ejemplo, este hermano mío, inclusive vea la expresión: este tu hijo. Ni siquiera dice este mi hermano menor, este tu hijo. Y el padre le contesta: este tu hermano. No se te olvide, es tu hermano. Pero escuche, no me has dado un cabrito. Y le dice Dios: toda la hacienda es tuya. Hermano, ¿cuánto le dio el padre al hijo mayor, al primogénito? El doble. Pero le dice que no le ha dado ni un cabrito cuando le dio el doble de la hacienda. Qué tremendo, qué mentira del diablo tenía el hijo mayor en su cabeza. La otra: no me has dado un cabrito, no me lo has pedido, porque todo lo que tú tienes, lo que yo tengo es tuyo. Hermano, el padre le dice: hijo, ¿comemos cabrito diario en la mesa? Pero lo que a mí me impacta es: tú siempre estás conmigo. ¿No le impacta eso? Le dijo: hijo, ¿cómo es posible que no valores mi presencia contigo y que estés peleando y riñendo por una fiesta que le hice a tu hermano? Porque tu hermano estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha resucitado. Era necesario hacer fiesta. Hermanos, es tiempo de que cuando tengamos aquí bautismos en agua, hagamos fiesta y nos quedemos a comer juntos. Amén. Porque en el cielo hay fiesta. Cuando uno se arrepiente y se convierte, hay fiesta en el cielo. Dice el Padre: era necesario hacer fiesta, es imperativo. ¿Cuántos de nosotros no hemos valorado la presencia de Dios con nosotros? ¿Te has dado cuenta que siendo tú un hijo de Dios, un servidor de Dios, tienes luchas? ¿Te has dado cuenta? Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios está contigo, y por eso las circunstancias no han sido más duras, no han sido más adversas ni aniquiladoras. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Dios está con nosotros en la abundancia como en la escasez. Dios está con nosotros en todo momento, en todo segundo, en toda molécula, en toda célula de nuestro cuerpo. Hay una metástasis de Dios dentro de nosotros, y Dios nos tiene que venir y confrontar y decir: Ezequiel, pero ¿cómo es posible que valores más la lana que mi presencia, que mi bautismo, que mi unción, que mi gloria? No es cierto que debemos de pedirle perdón a Dios porque hemos valorado más la bendición de Dios que al Señor de la bendición. Piense, sea reflexivo, sea serio, hermano. Por favor, y no se sienta ofendido, no se salga de la ecuanimidad para entrar a la locura. Por favor, porque tanto la avaricia como el despilfarro es pecado delante de Dios. ¿Está conmigo?
El diablo trae mentiras. ¿Qué te dice? Ni valoran, ya no sirvas. No ores, no va a sanar. No ayunes, no va a pasar nada. Mira, has clamado y no pasa nada. ¿Qué dijo Jeremías? El diablo le metió mentiras a Jeremías y dice: ¿por qué esta llaga no admite sanidad? ¿Y por qué serás como cosa ilusoria para mí, como aguas que no son estables? Y empezó a recriminarle a Dios y le dijo: por ti sufro afrentas, por ti sufro humillaciones, por ti sufre mi espíritu está en amargura, porque te he clamado y no respondes. Y viene Jehová y se le acerca y lo abraza y le dice: hijo mío, si te convirtieres de tus malos caminos, ya andas fuera de mi voluntad, te has vuelto loco. Ya caminas igual que los perversos del pueblo de Israel. Vuélvete a mí, entresaca lo vil de lo precioso de tu vida, y serás como mi boca, y te levantaré como muro y como columna de bronce. Y vendrán y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Te libraré de la mano del fuerte, te libraré de la mano del perverso, te libraré de la mano del abusivo. Yo, Jehová, te libertaré. Aleluya. Necesitamos la libertad del Señor. Dale el aplauso. Necesitamos la libertad. Aleluya, 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 Dios. Se vale dar gloria a Dios. Liberémonos de la mentira de Satán con la verdad de Jesus Christ. Aleluya. Y no sé hablar inglés. Nos ocupamos de cosas sin valor para Dios, en cosas vanas. Vivimos para nosotros sin nada para Dios. Qué locura, ¿no crees? Salomón nos exhorta a atender a Dios ahora. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de tu vejez y digas: no tengo satisfacción en ello. Nos advierte: no vivamos en lo urgente, vivamos en lo importante. Iglesia, eres una iglesia para la grandeza de Dios, para llevar su poder, para llevar su palabra, para llevar la zoe de Dios, la vida de Dios. Eres muy importante. Ya lo declaraba mi hermana Alicia Elisea. Sabes, esta mujer es profeta de Dios, y no lo dijo por decirlo. ¿Y qué dijo? Esta es iglesia de Dios y el Espíritu de Dios está aquí, y no desampararé jamás a esta iglesia, dice el Padre, dice el Hijo y dice el Espíritu Santo. Aleluya. Dale el aplauso al Dios Trino. Somos de Dios. Aleluya, aleluya. Y prepárate, Isidro, porque vas a servir a Dios. Tu esposa va a caminar y vas a tener que dejar todo para seguir a Cristo y servirlo y predicarle. Prepárate, hermano, porque esto va a suceder. El Espíritu te lo dice. Tú has pedido eso y Dios te lo va a conceder. Amén. Porque aquí viene el cuarto punto para ser libre. Recibamos los regalos del Padre. Por favor, no te muevas. Recibamos los regalos del Padre. Por favor, ¿quieres vivir una vida salva, libre y sana? Recibe los regalos del Padre. ¿Cuáles son los regalos del Padre? Según el texto. ¿Qué hizo el Padre cuando vio al Hijo venir rengueando, sangrando sus pies, con mucha hambre? Bajó de kilos, hermano, pesaba 20 kilos el chamaco, porque estaba loco. ¿Qué hizo el Padre? Lo abrazó, lo besó y luego le empezó a dar regalos. ¿Sabes por qué a veces, hermano, no avanzamos, no crecemos, no maduramos? Estamos atados y no reconocemos los regalos del Padre. El Padre nos quiere bendecir y nosotros nos perdemos de bendiciones por tonterías, por cosas triviales, por cosas de odio, de rencor. Nos perdemos la bendición por estar peleando como matrimonio. Nos perdemos las grandes bendiciones de Dios, la presencia gloriosa de Dios. Dice el apóstol: por favor, hospeden a los hermanos en Cristo, porque muchos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ángeles en su casa.
Cuando tú abres tu casa para una célula, estás hospedando ángeles de Dios. Aleluya. La palabra poderosa de Dios se está predicando en tu casa. Den un aplauso a Dios. Aleluya. Lucas 15, 22 al 24, velo conmigo en tu Biblia. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro, aquel pinto que estamos engordando desde hace 2 años, y matadlo y comámoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para recibir los regalos del Padre? Wow. Yo solo te digo una cosa: si le creemos a esta palabra, los regalos del Padre vendrán a nosotros. Se cumplirá el Salmo 23, que dice: ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, y en la casa del Señor morarás por largos días. El bien y la misericordia te va a perseguir. ¿Te acuerdas que te dije, hermano, que el Señor vigila con sigilo la tierra para cazarte, para atraparte, para bendecirte, para liberarnos? Amén. Para quitar todo caluma que interrumpe su bendición. Él no va a arrojar su bendición sobre ti si la vas a despilfarrar o si te vas a poner a adorarla. Ese fue el error del hijo mayor. Adoraba la herencia que el padre le dio y perdió de vista la presencia, el gozo, la valía de tener a papá. Yo ya no tengo a mi papá, pero cuánto, hermano, lo valoro ahora. Lo quisiera tener para sacarlo, para invitarlo a tomar un café, para subirlo a mi automóvil, y ya no lo tengo, ya murió. Tú lo tienes, no lo menosprecies, valóralo. Tu padre es un regalo de Dios a tu vida. Tu madre es un regalo de Dios a tu vida. Es un dorea de Dios a tu vida. Estoy hablando a los jóvenes y a los adultos que todavía tienen a papá y mamá. En primer lugar, hermano, ve el regalo. El Padre nos da vestidos nuevos de justicia. Somos justificados por su gracia. Zacarías 3, 1 al 3 es impresionante. Ve, por favor, ven conmigo, vamos a leerlo porque está tremendo este pasaje. Zacarías 3, 1 al 3. Pero mira lo que dice: me mostró al sumo sacerdote José, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo preencarnado, antes de su encarnación. Y Satanás estaba a su mano derecha como fiscal acusador para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Es decir, sacado del fuego de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerda otra expresión semejante a esta en Lucas, cuando le dice Cristo a la multitud? ¿Quién era Juan el Bautista? Una caña cascada por el viento del desierto. ¿Qué quiere decir con eso? Era un hombre de convicción, era un hombre de decisión, era un hombre lleno del Espíritu Santo, que se doblaba pero no se quebraba. Aleluya. ¿Qué dice Pablo? Estamos derribados pero no destruidos, angustiados pero no desesperados, porque Cristo vive en nosotros y es nuestro poder y nuestra gloria. Amén, aleluya. Y mire lo que dice, me gusta, dice verso 3: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? Le quitó las vestiduras viles y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas finas, y el ángel de Jehová, o sea Cristo, estaba en pie. Aleluya. ¿Qué hace aquí el Padre? Traed el vestido que más
fino. El primero dice aquí, hermano, vea, dice traed. El verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. En griego es el más fino, el primero, el más elegante, el que solo se usa para una gran fiesta de gala, de gran honor. ¿Y qué dice Cristo? Que Dios nos ha puesto manto de justicia, de rectitud. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos por la muerte de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios ya no mira tu pasado, ni tu presente, ni tu futuro. Te ve perfecto en Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva relación íntima. Y traed el anillo de oro puro, símbolo de autoridad, de realeza, como hijo, como príncipe. Mira, hermano, ¿quién era? ¿Dónde estaba? Estaba sentado en un chiquero. Ahora está de pie. Ahora ya no tiene harapos, tiene vestiduras finísimas, carísimas. Sabes que la vestidura de justicia es carísima porque viene de la palabra charis, caris, carísimo, amadísimo. La vestidura de Dios sobre nosotros son blancas, carísimas, de lino fino, aleluya. Tú y yo no merecemos eso. Son vestiduras de oro, de plata. Son hilos de oro y de plata, de las sacadas de los recursos de las arcas del cielo, para tu bien, para tu bienestar, para tu honor, para tu dignidad, para tu posición, levantarte. Tú no eres, hermano, un pordiosero. Tú eres príncipe de Dios, princesa de Dios, dama. ¿Por qué vives así si tú eres princesa de Dios? ¿Está entendiendo? Un anillo, puso anillo, autoridad. Había perdido toda autoridad. Ya no era reconocido como el hijo en la hacienda, pero ahora vuelve a tener autoridad. Tiene anillo y hay que respetarlo. ¿Se acuerda que los romanos tomaban muy en serio el anillo? ¿Se acuerda de la película de Ben-Hur? Cómo aquel capitán le da su anillo de adopción, y cuando él presenta el anillo ante aquella autoridad en Jerusalén, dice: eres hijo legítimo, adoptivo de Roma. El anillo en el matrimonio, autoridad. Autoridad de cabeza, autoridad de ayuda idónea. Amén. ¿Está conmigo? Qué bendición. Se levanta, vea el regalo. Usted recibe hoy un anillo, ¿lo cree? Número 3, calzado en sus pies, símbolo de poder para hacer grandes cosas y de nueva conducta. En la mano, en el dedo está el obrar con poder, pero en los pies está la conducta que ya previamente se arrepintió y se convirtió. Nuevo caminar, nueva forma de conducirse, nueva forma de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Aleluya. Dignidad de príncipe. Jeremías 15:19 dice: si entresacares lo vil, serás como mi boca. Qué tremendo. Y luego dice: hagamos fiesta, mata el becerro gordo, comamos y bebamos, porque mi hijo estaba perdido, estaba loco, había muerto, ha resucitado, ha sido hallado, ha regresado a casa del Padre a comer comida fina, nutritiva, de alto nivel, de reyes, no algarrobas de cerdos. ¿Por qué andas allí en las fritangas y en los taquitos de grasa echando a perder tu corazón? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? De veras, hermano. Decía un pastor en broma, pero para mí no era mucha broma. Dice: este barrigón que tengo no lo hizo cualquier garnacha. Hijo, le digo: ay, hermano, no sé si compadecerte o orar a Dios por ti. Hermano, ¿qué comida tan fina nos ofrece Dios?
¿Sabe lo que dicen? De veras, hermano, en serio. ¿Sabe lo que dicen los nutriólogos? Tú tienes muchas enfermedades, tú estás muy pasado de peso porque no has sabido comer. La comida normal, buena, es la que te da el nutriólogo. Pero no nos gusta, hermano. No queremos comer verduras, no queremos. Yo no voy a dar una receta de eso. Solo hablo de la comida del Padre, del pan de los cielos, del pan de los ángeles. ¿Se acuerda de aquella comida que comió el pueblo de Israel por el desierto? Maná del cielo. ¿Se acuerda de aquella comida que comió Elías? Pan, dice, de ángeles. Wow. Qué provisión tan grande. Dios quiere darnos, llevarnos a otro nivel de conciencia, de crecimiento, de madurez para verle. Hermanos, termino. ¿Somos hijos y príncipes de Dios o somos jornaleros asalariados en el reino de Dios? ¿Somos legalistas o vamos más allá a la generosidad de Dios? Este hombre anhelaba ser jornalero, ya no hijo, pero estaba en esclavitud. ¿Somos hijos o somos esclavos? ¿Somos príncipes o somos jornaleros? ¿Dónde estamos morando, iglesia? Y pregunto a todos, iniciando conmigo. No estoy hablando de lo económico, hermanos. No estoy hablando si tu casa está bien pintada o tiene buenos muebles. Estoy hablando de el hábitat espiritual. ¿Con quién moras? ¿Con Dios o con el mundo? ¿De verdad Dios es prioridad? ¿Dios es único en tu vida? ¿Estamos cuerdos o estamos fuera de sí? Por el mundo, por la ambición, por la carnalidad, por el orgullo, por la soberbia. ¿Estamos fuera de sí? Hermanos, ¿estamos en casa del Padre o estamos en un chiquero? ¿Somos herederos o somos bastardos? ¿Somos hijos productivos o hijos ninis, perezosos? ¿En verdad crees que te pertenece el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios? Sus promesas y sus recursos, ¿crees que te pertenecen? Entonces trabajemos para el Señor y para su gloria. No seamos ninis ni pordioseros. Para esto nos ha llamado el Señor, para su reino, para cosas grandes, para cosas enormes. ¿Qué dice Jeremías? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes, ¿entiende? Megali, grandes, que tú ¿qué? Ignoras. Tú ignoras las cosas que Dios ha preparado para ti, los regalos que Dios ha preparado para ti, los ignoras. Yo los ignoro. Tenemos que estar conscientes de eso. Él quiere que caminemos con vestiduras de justicia, de verdad, de honestidad, limpias. Él quiere que traigamos un anillo puesto en el dedo de autoridad. Sabes, hermano, yo oí ahí hace un rato cómo el diablo se carcajeaba diciendo: ja, 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 ja. ¿Crees que estás haciendo la voluntad de Dios? Sí, la estamos haciendo. ¿Y sabes qué hice? Ordené que se le cerrara la boca al diablo. Él se burla. ¿Sabes por qué? Porque Él ve nuestra pereza, porque Él ve nuestras ataduras, Él ve nuestras inconsciencias, Él ve nuestras locuras. El diablo ve cómo nos salimos de la voluntad de Dios y al salirte de la cobertura te hace pedazos. Y te empieza a meter tantas mentiras. No te quieren, tú no sirve de nada esto, todo es cuento, todo es vanidad. Quién sabe si Dios exista, y empieza a meter la duda y te empieza a amarrar, a maniatar a un mundo perverso, malo, donde tú vas a empezar a sobrevivir en un chiquero. Me recuerda, hermano, el accidente que hubo allí la semana pasada de este muchacho drogado que mató a 4, ¿lo viste? Del BMW.
cabezas volaron para allá. Qué tremendo, hermano. Y ahora se hace loquito que quiere un psiquiátrico, ¿verdad? ¿Entiende, hermano? Eso es vivir en un chiquero. Vivía en Polanco, pero vivía en un chiquero en Polanco. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la vileza, de la miseria espiritual en la cual vivían. Y por eso ve lo que sucede: matazón, porque andaban drogados y tomados a altas horas de la noche. Esta niña que voló su cabeza por allá, sus padres declararon que ya no vivía con ellos, que ya vivía aparte con el amante. Qué triste, qué desgracia. Pero eso es la forma de vida de chiquero que el mundo ofrece. La rebeldía, la rebelión, el no sujetarse a papá y a mamá, el hacer mi santa voluntad y déjenme en paz porque es mi vida. No es cierto. Tu vida es la vida de Dios en ti y tú le perteneces a Dios. Y te ordeno que te sujetes a Cristo Jesús, que te arrepientas y te conviertas ahora ipso facto. Si no, entonces seguirás viviendo en un chiquero, aunque tengas dinero. Serás tan pobre que lo único que tienes es dinero y nunca serás feliz. Hermanos, ¿cuál es nuestra condición? ¿De hijo y príncipe o de esclavo y jornalero? ¿Cuáles son nuestras vestiduras? ¿Cuál es nuestro anillo? ¿Cuáles son nuestros calzados con el apresto del evangelio? No te alejes ni te apartes de Dios, hermano. Vuélvete a Dios con ardor, con celo, al rojo vivo. No hagas dispendio ni derroche de tu vida, de tus dones y tus talentos y el tiempo que Dios te ha dado. No estés en miseria ni en necesidad espiritual. No estés en vileza ni en servilismo humillante. No estés en permanente insatisfacción. No estés en total desamparo. Nadie te va a querer dar nada, porque eso fue lo que sembraste en avaricia y en lujuria. Estaba en locura total, fuera de sí, viviendo para sí mismo. Se adoraba a sí, adoraba las bendiciones y no al bendito que da las bendiciones. Estaba perdido y estaba necro, muerto. Esa era la condición. Estaba atado, sin vida. Cuando regresa a casa, recibe vida. Cuando regresa a casa, recibe gozo, recibe ecuanimidad, sabiduría. No está perdido, no está confundido, está en convicción de fe. Ponte de pie, vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos. Levanta tu alma al Señor, por favor. Hermano, te lo digo de veras, con mucha seriedad. Esto no es juego. Muchos de nosotros, yo soy el primero, no nos hemos dado cuenta que estamos atados. Jeremías era profeta y estaba atado. Moisés, el gran líder de Dios del Antiguo Testamento, luchó al final y falló por ataduras, por opresiones. Pablo, Pedro, negaron a Cristo, estaban atados. Pero un día vino Cristo, porque ellos decidieron no solo arrepentirse, sino convertirse a Dios, abrazar a Dios, fusionarse con Dios, pegarse a Dios. ¿Sabes? Yo sé que Dios en este momento está dando revelación a los profetas. Levanten las antenas, profetas. Pero yo percibo al Padre aquí en el altar diciéndote: ven a mi hijo. Esperando que le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tecna ni huíos tuyo. Tengo que ser llamado doulos.
favor, levanta tu corazón y dile: Señor, he pecado contra ti. Y te traduje hace rato: me he constituido enemigo de Dios y me he burlado en tu cara, Padre. De tu autoridad te he saqueado tu herencia. Hermano, te pido un favor, empieza a confesarle a Dios tus pecados. Por favor, confesemos que hemos malgastado la herencia que nos ha dado. ¿Cuál es la herencia que te ha dado? La vida, el tiempo, el espacio, los dones, los talentos, los recursos. Esa quincena, esa mensualidad, Dios te la ha dado y la has malgastado. O has sido avariento y ni el diezmo has dado. Cuidado, hermano, las ataduras están a la vuelta de la esquina. El diablo quiere atarnos para que no veamos la importancia de eso y nos alejemos de Dios y nos volvamos enemigos de Dios. Pídele perdón, dile: Señor, perdóname por ser enemigo tuyo cuando tú moriste por mí en la cruz. Perdóname por haberme burlado en tu cara. Le pido a los jóvenes, por favor, jóvenes, en serio, tomen en serio esto. No va a haber bendición en tu futuro matrimonio, en tu futura familia, si no honras a tu padre y a tu madre ahora. Deja de gritarle, deja de faltarle al respeto, deja de desobedecerle. Por favor, ahora mismo pídele perdón. Él fue: me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me he burlado, me he vuelto enemigo en mi inconsciencia, en mi locura. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdona mi locura, perdona mi inconsciencia. No me ha importado para nada tu iglesia, no me importa si crece o si decrece. Solo a veces he ido a la iglesia a criticar que hay pocos o que hay muchos, o a criticar la alabanza. Perdóname, Señor, tengo que cambiar, tengo que convertirme, tengo que amar y valorar a mis hermanos que con gran esfuerzo están predicando, están enseñando, o están cantando, o están danzando. Lo hacen con gran esfuerzo y debo de amarlos, y debo de animarlos, y debo de abrazarlos, debo de felicitarlos porque están sirviendo en la iglesia. Señor, aquí estoy, aunque soy el hijo menor y he estado un tiempo en locura y en demencia espiritual, vengo a ti en arrepentimiento y conversión ahora, porque yo quiero un carácter recto, santo, honesto, que te glorifique, que te sirva. Yo quiero satisfacerme en ti, Señor. Dios no es una religión, hermanos, es una persona, y es la única en el multiverso que hizo el multiverso. Dios no es una filosofía. Dios es realidad, es verdaderísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si no lo crees, ve los milagros que Dios está haciendo. La vida en mi hermana Licea, la vida en mi hermana Rosy Rico, la vida en mí, la vida en otro, la vida en mi hermana Dora con cáncer, la vida en muchos de ustedes, hermanos. La vida que está en ustedes es la Zoe de Dios. Levanta tu corazón en arrepentimiento, en conversión. Cambiemos de actitud, hermano, ya, y sirvamos a Dios con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que sabemos. Sirvamos a Dios. No nos alejemos, no nos vayamos a tierras lejanas donde nos salimos de la voluntad de Dios. Por favor, recibe los regalos del Padre, hermano. Por favor, si nos hemos convertido y arrepentido, levanta tus manos y dile: Señor, revísteme de tu justicia. Tú sabes, hermano, si estás batallando con un mal hábito. Tú sabes si estás batallando con malas palabras. Tú sabes si estás batallando con inmoralidades, con mentiras. Tú lo sabes. Entrégale al Señor todo eso. Entresaca lo vil de lo precioso de tu vida. Tú eres precioso para Dios. Mira, el Señor te mira hermoso, hermosa. No te mira vil, pero nos hemos llenado de vileza en el chiquero del diablo.
Escuché decir a un teólogo que el dinero es el estiércol de Satanás, que corrompe y que destruye a muchas vidas y las envía al infierno. Y es cierto, amado hermano. Amado hermano, yo te quiero pedir un favor, iglesia, líderes. Valoren la presencia de Dios y no la bendición. La bendición vendrá por añadidura, hermano. Estamos adorando la bendición en lugar de adorar al bendito Señor de señores, al bendito Creador, Jehová de los ejércitos. Es su nombre, el eterno Dios. Estamos valorando más lo temporal que lo eterno. Vamos corriendo hacia la eternidad y estamos aferrados, agarrados con 20 uñas de lo material. No queremos partir a la presencia de Dios donde todo es eterno. Ven, hermano, y valora la presencia de Dios en tu vida. Esta parábola dice: hijo mío, tú siempre conmigo has estado y todo lo mío es tuyo. A este amigo le di la herencia más pequeña, pero tú tienes la herencia mayor, que es mi presencia y todos mis reinos y toda mi creación es tuya. El Señor te está diciendo esta tarde, iglesia: el reino que ha traído mi Hijo Jesucristo a la tierra es tuyo. Te lo he entregado. No te consideres mendigo, no te consideres bastardo, no te consideres pordiosero, no te sientes en un chiquero. Levántate, ven a los lugares celestiales de Epurania que he preparado para ti. Tú eres águila y no pato. Oh, rabasa, catarabasa. Dios te ha creado para grandes cosas, pero tú has querido, en lugar de volar, caminar. En lugar de volar y remontar las alturas con un silbo apacible y con una mirada de águila de discernimiento profundo y poderoso, has preferido el quejido del pato. Yo te invito en esta hora, hermano, a recibir los regalos de Dios. Recíbelos, levanta tus manos. Señor, recibo tu vestidura de santidad, de justicia. Tú me haces justo. Créelo y vive en esa justicia, hermano, de honestidad y de rectitud, donde vas a administrar bien tus dones, tus talentos, los recursos que Dios te ha dado. Recibe el anillo, levanta tu mano derecha y por favor pon tu dedo anular hacia arriba y dile: Señor, pon al anillo en mi dedo. Ponme tu anillo en mi dedo. Yo soy tu hijo, yo soy tu príncipe. Quita de mí todo lo que estorbe, todo caluma, rómpelo ahora. Ahora, pon el anillo en mi dedo. Por favor, ven y ponlo, Señor Jesucristo. Por favor, sé que me estás abrazando. Ahora, Señor, calza mis pies, están sangrando. Calza mis pies, están heridos. Porque me volví loco y caminé por el desierto sobre las piedras agudas y me dañé, me corté. Estoy herido, el pecado me ha herido, la desobediencia me ha podrido los pies, apestan mis pies porque he pecado, porque he estado en un chiquero cuando tú has querido darme una mansión, una bendición, una superación, una madurez, un entendimiento donde yo esté en tu presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Por favor, hermano, no aceptes el nivel de chiquero cuando Dios te quiere dar un castillo, una hacienda, una nueva Jerusalén. Aleluya. Oh, Rabasharabas. Y por favor, siéntate a la mesa y deja de comer algarrobas, hermano. Hermano, deja de comer algarrobas y ven a comer. Ven a comer la comida fina de Dios del cielo. Ven a comer comida de ángeles. Ven a comer comida, maná del cielo que Dios te quiere dar en medio de la necesidad. Dios está contigo en todo momento. Nunca dudes de eso. Nunca dudes.